Y el motor lo que consiste es, el motor universal lo que lleva es un estator y un rotor, ¿de acuerdo? En eso se basa. Los motores universales se caracterizan por varias cosas. Su característica principal es las revoluciones por minuto que da. Son de muy alta velocidad. Pueden trabajar hasta 10.000 revoluciones por minuto. De hecho, cuando terminamos tensión, lo vamos a medir. Vais a ver las revoluciones por minuto que nos dan. Mucho más que un coche. No le tengáis mucho tiempo trabajando en vacío, ya os digo. ¿Hasta cuánto? 10.000. Sí. Hasta 10.000. Sí. Concretamente este creo que es de 10.000 revoluciones por minuto, el que tenemos aquí. ¿En qué se basa el funcionamiento del motor universal? Que tiene un estator y tiene un rotor. El estator es la parte giratoria y el rotor la parte, bueno, al revés. El rotor es la parte giratoria y el estator es la parte estática. ¿De acuerdo? ¿Se utilizan para trabajos de...? Se utilizan cuando queremos gran cantidad de revoluciones por minuto. Por ejemplo, los escalés, la cafetera, La licuadora. o la trituradora de café. No sé. Hay muchos que funcionan como universal. Eso que hay, de una maquinilla que hay en dos campos, pero No, eso es mucha revolución. Pues yo la aviento una vez y entonces tú tienes como dos campos así como de chapas, ¿sabes? Y se mueve, Sí, eso lleva motor, se le va a motor universal. ¿Para qué la abre? ¿Para qué te manda el vídeo? Es cuando se canta se da la vuelta. Bueno, pues se conectan en serio, ¿de acuerdo? Otra de las características, una gran ventaja que tiene sobre el resto, bueno, puede funcionar tanto en corriente alterna como en corriente continua, pero una de las grandes ventajas es que para regular la velocidad con un simple potenciómetro, regulando la tensión, igual que regulamos la frecuencia, también hay variadores de frecuencia para motores monofásicos, por cierto, de fase partida. Pues le ponemos un potenciómetro y le vamos regulando la velocidad. O sea, lo que hacemos es abaratar. Es mucho más barato un potenciómetro que un variador de ¿Y velocidad. ese motor es de corriente alterna o...? Puede funcionar tanto en corriente alterna como en corriente continua. ¿De acuerdo? Fijaros en el cuando le conectéis, dónde tiene el estator y dónde tiene el rotor. Lo que tiene aquí arriba del todo, por un lado tiene el estator, que es el de abajo, por otro lado tiene el rotor, y aquí tiene un tacómetro, un dinamómetro. Esto es, si aquí conectamos un aparato que mide las revoluciones por minuto, lo conectamos en paralelo, pues lo mide. Otra forma de medirlo es con el aparato que os hago una vez, que lo vamos a sacar, ¿de acuerdo? Y bueno, con este trabajaremos. Ahora ya os digo que voy a hablar con él a la tarde para hacer un planning de cómo nos repartimos el material. Y luego tiene la toma de tierra. ¿Cómo creéis que se invierte la polaridad en un motor universal? Con la fase, ¿no? Cambiando la fase por el neutro. Pues es exactamente igual que el otro. Un monofásico. Cambiando un bobinado solo. Pues eso, cambiando es exactamente igual que en el otro. Es cambiando la polaridad de uno respecto a otro, ¿de acuerdo? ¿El estator por qué tiene como dos resistencias? Porque lo han dibujado así. Porque estator bobinado, porque lo han dibujado el bobinado Es del igual que polo el otro, norte y el polo sur. El estator es el bobinado, ¿de acuerdo? Porque lo han dibujado es el polo norte y el polo sur. La parte norte de arriba y la parte de abajo. Puede decirte que la D funciona con la D y la C con la A. Sí. Aquí, ¿cómo invertiríamos el sentido de giro del motor? Pues el rotor, el del rotor, en vez de llevarle aquí, ¿a dónde le llevaríamos? Al C. ¿Y el D a dónde le llevaríamos? Al D. Al D. Ya está. Y así invertiríamos el sentido de giro del motor de corriente continua, del motor universal. ¿De acuerdo? Este se podría regular con un dimmer de eso, por ejemplo. Sí, sí. Y le regulábamos. Resistencia alterna.
en alterna y en continua. En continua, pues habría que conseguir unos diodos de bloqueo y montarse un... Porque 230 voltios en corriente continua, pues va a ser que no tenemos aquí ni de coña, ¿de acuerdo? Directamente hay que generar una sonda en corriente continua. Esto también alguien puede montarse un examen respecto a esto, hacer un estudio y decir, pues, Clemente, quiero que funcione en corriente continua con un potenciómetro. Pues yo Lo tendremos que saber porque los eso me tengo que potenciómetros, encargar de buscar los diodos, creo que en domótica tienen. Y Las armónicas. como doy el chirico, El regulador. lo montáis. Dime. ¿no? Tendremos que saber lo que es un potenciómetro y esas cosas. Un potenciómetro es un regulador de luz, por ejemplo. Pero se regula. Un potenciómetro es una resistencia variable. Pero aquí Voltaje por intensidad, potencia. el potenciómetro No la potencia, de voltaje corriente por intensidad. continua obviamente es distinto de corriente alterna, porque el alterna fue el que vimos, que es con la frecuencia. Sí, pues ya está, eso regula esa. Vamos esa a ver, el forma, esa- potenciómetro es un elemento el ¿no? cual Sí, más intensidad. A ver si el potenciómetro. Regula la o sea, tensión. un regulador de luz es un potenciómetro y es un interruptor unipolar el cual cuando vamos cambiando el valor lo que va variando es la resistencia y al variar la resistencia lo que hace es dejar pasar mayor o menor tensión, no hace más. Bien, con la tensión. A mayor tensión, a mayor tensión, no, perdón, No, a mayor trabajará con los resistencia, amperios, ¿no? menor tensión. Así es, como siempre. A mayor resistencia que opone deja pasar menor tensión Y circula menos el motor. Y menos luz. y menos luz, en este caso el motor va más despacio. ¿De acuerdo? Vale. ¿Cómo se escribe DINE? Dime. El aparato ese que antes, DINE. Dime. No sé cómo se escribe. Sé que suena así. Manuel lo sabrá. Pero esto es como siempre, circula menos electrones. ¿Qué cosa? Pero ¿qué Lo de a dices? mayor resistencia, El menor aparato ese tensión. que llamáis DINE. Esto es desde el Dime, es un principio de regulador clase. de luz. Sí. Claro, Se escribe con dos M's. sí, es. DIMER, con M, ¿no? El primer hace el... Claro, pero uno lo dice para tenerlo más claro. Lo que pasa es que a los bestias son más grandes. Cuidado, agárralo. Para el vídeo. Eso al potenciómetro le podemos llamar límite, si queremos. ¿De acuerdo? O sea que cuando un cliente le dice eso, usted compra un potenciómetro y listo. Sí, lo que pasa es que claro, tampoco en la calle vais a trabajar mucho con este tipo de motores. Un decir, Los motores, con estos tipos de motores suele trabajar la gente que arregla electrodomésticos, por ejemplo. como usted me dijo que me El llamaba. profesor este de Pontevedra. El que arregló el embrague. Estoy preparado, si lo queréis hacer es lanzarlo, pero si una lavadora está rotando dentro, yo no sé enseñar a arreglar una lavadora, vamos. ¿Qué diferencia vamos a notar? ¿Cómo vamos a diferenciar un motor universal de una fase partida? Exactamente, eso es lo que te iba a Se preguntar. diferencia Vaya hombre. en cuanto Qué casualidad. el de fase partida tiene esta forma, ¿de acuerdo? Y esto quiere decir que es de jaula de ardilla. Y son... ¿Qué quiere decir que deja de ardilla? Normalmente las ardillas se han ido hablando. No, jaula de ardilla quiere decir que el rotor, como vimos con los motores asíncronos trifásicos, Sí. El universal es jaula de ardilla. Sí lo lleva. Se diferencian claramente. Es que tampoco pero bueno. Se diferencian porque los universales suelen ir abiertos por aquí. Porque llevan escobillas y por cuestiones de temperaturas y demás no van totalmente herméticos. Los universales llevan escobillas, ¿no? Sí, el rotor tiene un ventiladorcito atrás, que son las paleticas. Aparte, el ¿sabes? funcionamiento del universal no tiene nada que ver con el universal con el de fase partida. El universal, en el bobinado, en el rotor, lleva un doble bobinado. Por eso va tan deprisa. ¿De acuerdo? Porque nosotros tenemos un rotor el cual lleva un bobinado. Y por aquí fuera lleva en el estator el otro bobinado. ¿Y qué es lo que hace? Que constantemente hay un sincronismo entre uno y otro y constantemente está imantado. ¿Y eso en qué se traduce? El En corre. una velocidad muy alta. Las escobillas las llevan los lados. Y el motor universal, pues eso, también se caracteriza porque van abiertos
Yo todos los que he visto van por aquí abiertos. Para disipar el calor. Me preguntabais que si puede ser de jaula de ardilla. Pues no. No puede ser de jaula de ardilla pues porque tienen esta forma y este nunca va a tener esta forma. Los universales no llevan ventilador. Nunca. Tampoco. ¿De acuerdo? Lleva un doble bobinado en el rotor. El universal. Sí. Fíjate. No. Si vas más una imagen de 1000 palabras. Fíjate en el rotor. El rotor, mira, ¿ves que está bobinado? Sí. Lo giras y el estator ves que también tiene unas capas. Sí. Pues lleva bobinado tanto por dentro como por fuera. Ah, vale, pero no lleva un doble bobinado en el rotor, sino que lleva uno en el rotor y otro en el sur. Claro. Norte-sur, norte-sur, norte-sur. Como el otro. Va cambiando la polaridad constantemente. ¿Las ¿Alguna escobillas, alguna pregunta? las escobillas qué es lo que hacen en concreto? Dime. ¿Las escobillas qué es lo que hacen? Las escobillas lo que hacen es, al tener doble bobinado, Esa es la corriente, ¿no? lo que sucede es que se tiene que crear un chisporroteo. Y ese chisporroteo la crean las escobillas. ¿Y el doble bobinado es igual que el otro, lo de arranque y otro de trabajo? No, no tiene nada que ver. O sea que el universal lleva escobillas y el otro no. También sería una diferencia. Sí. Bueno, la diferencia es que uno lleva escobilla, el otro no. El universal lleva doble bobinado, uno lleva bobinado en el estator y en el rotor, que el universal puede funcionar en corriente continua y el de fase partida no, que el universal puede regularse con un potenciómetro y el de fase partida no. Y luego físico. Y que no lleva ventilador. Y que no lleva ventilador. Vamos, en cuanto le metáis chicha, vais a ver que no tiene nada que ver un motor con el otro. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Pero lo que es realmente, lo que es así, para que tú cuando te lo den de primeras sepas cuál es uno y cuál es otro, Pues una pegatina. la mayor diferencia es lo Que ponga universal. ¿no? Que, por ejemplo, el fase partida está completamente cerrado, el universal no está tan cerrado como este. El universal está abierto para disipar el calor. El universal siempre va a estar abierto. Por el sonido. O sea, eso diferencia muchas cosas. Eso también es No porque tiene lleva nada que ver el ventilador, sonido ¿no? de uno con el otro. El universal de fase partida es una motora pero corriente alterna. Sí, pero para ver el motor hasta que lo pongas en marcha, pues no lo... Y esto suena, hace sonidos cabrosos. ¿Perdón? El universal, pero que se va O bien. sea, los drones son universales. O sea, Tractor y eje requiere una construcción muy cuidada. Ventajas de los motores universales. Pueden construirse para cualquier velocidad de giro y resulta fácil conseguir velocidades, cosa que no puedes conseguir con los motores. Funcionan en corriente continua y alterna, poseen un elevado par de arranque. Pero te dice, O sea, que que eso arranca- lo puedes conseguir con otros motores de corriente alterna. O sea, que quiere decirse que ese motor para conseguir esa velocidad tienes que conectar en continua, ¿o cómo? No, no tiene nada que ver. No. No. Funcionan las mismas revoluciones. Quiere decir que los motores de corriente alterna, salvo este, no vas a conseguir las revoluciones por minuto que te da este. ¿De acuerdo? Y funciona a las mismas revoluciones tanto en corriente continua como en corriente alterna. Poseen un elevado par de arranque. Quiere decir que el arranque es potente. No necesita, como por ejemplo este, un bobinado de arranque. ¿De acuerdo? Puede ser que es el más brusco que el otro. Dime. Que es el más brusco que el otro. Ahora Le cuesta A menos. la hora de arrancar, sí. Le cuesta menos, ¿no? La velocidad se adapta a la carga. Esto es súper importante. Esto no lo había contado, pero esto es una característica súper importante. En un motor de corriente alterna, si la carga es alta, ¿qué sucede con el motor? Que sube la intensidad en el trifásico, salta el térmico y aquí se recalienta. Pues este se adapta. En vez de ir a 10.000 revoluciones, va a 3.000 revoluciones por minuto Va subiendo. y se adapta al par que le pongas. ¿De acuerdo?
Para reducir la velocidad de giro basta con conectar un reostato en serie con el inducido. ¿De acuerdo? ¿El inducido qué es? ¿El estator o el rotor? El estator. Vamos a ver. Voy a decirlo en palabras. Rotor es lo que Motor gira. Rota. Inducido. En un motor, ¿cuál es el inductor? La bobina. El estator. ¿Y cuál es el inducido? Las desventajas que tiene, que contienen elementos delicados que requieren una revisión periódica. Es preciso entonces comprobar el desgaste del colector de las escobillas, el envejecimiento de los muelles, que las oprimen contra los desgastes del colector, etc. El contacto deslizante entre el colector y escobillas produce chispas que pueden perturbar el inductor es los el receptores estator de radio y demás. Las chispas. el inducido. Por causa de su gran velocidad, bueno, algo ruidosos no, son ruidosos de cojones. Es el examen. ¿De acuerdo? Sí. Hacen muchísimo ruido. Eso es una gran desventaja. Sí. Porque eso, pues, la lavadora no se puede poner a las 12. Bueno, ahora las han hecho. Sí, ahora se han hecho sus. Las últimas Siemens son una pasada, ¿eh? Su inducido Pon es algo de difícil encima. reparación. Casi siempre resulta más ventajoso si se rompe el rotor. El funcionamiento ya lo he descrito yo, ¿de acuerdo? Y las aplicaciones, que me preguntaba Alfredo por ellas. Ah, sí. Relojería. Las aplicaciones. No es adecuado para aplicaciones de velocidad constante, sin embargo, por ser compacto y dar más par por amperio que cualquier otro motor monofásico, se utiliza en aplicaciones donde se requiere un peso ligero y un alto par. O sea, peso ligero quiere decir que esto tampoco puede cargar muy potentes, pero son aplicaciones típicas son las aspiradoras, los taladros, herramientas manuales, utensilios de cocina. El reloj. Consta de la carcasa, el estator, el inducido y los escudos. Bueno, las averías lo vamos a dejar un poquito aparte, porque las averías, eso lo tienen que enseñar en el curso de electrodomésticos. Con bricomanía. Bueno, pues yo creo que con esto, Hacemos la después del paradita. descanso, os digo el plan para hoy. Vale. Porque a lo mejor os interesa coger los motores de